Este jueves 11 y viernes 12 de enero, la Corte Internacional de Justicia en La Haya llevará a cabo una audiencia pública que examinará las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica en su demanda contra Israel, en la que, escuchen bien, le acusa de actos genocidas en la Franja de Gaza. Dicha demanda, presentada el día 29 de diciembre del pasado año, busca que Tel Aviv cese sus ataques y al menos permita un mayor ingreso de ayuda humanitaria al sitiado enclave. ¿Qué argumenta Sudáfrica y por qué para Estados Unidos y la entidad sionista esta demanda es infundada? ¿Qué estipula la ONU como genocidio? Pues eso lo vamos a analizar de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El 29 de noviembre de 2023, Sudáfrica introduce una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En el documento de 84 páginas publicado por el principal órgano judicial de la ONU, el país africano expone claramente: la conducta de Israel a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia en relación con los palestinos de Gaza constituye una violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio. La acusación busca medidas de emergencia para que Tel Aviv cese los ataques militares en el sitiado enclave. Sudáfrica, una nación que vivió un sistema de segregación racial por más de 40 años, comprende perfectamente lo que padece el pueblo palestino. Our opposition to the ongoing slaughter of the people of Gaza has driven us as a country to approach the International Court of Justice as a people who once tasted the bitter effect of dispossession, discrimination, removals, racism, and state-sponsored violence. We are clear that we will stand on the right side of history. Múltiples países, como los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica, incluidos Irán, Irak, Líbano y Arabia Saudí, también Bolivia, Venezuela, Brasil, algunas naciones europeas e incluso al menos 900 movimientos populares y partidos políticos han respaldado la denuncia. Israel y su aliado indivisible, Estados Unidos, se oponen a la misma considerándolo un caso infundado. Por fin un país ha dado un paso adelante, ha sido valiente, Sudáfrica lo ha hecho bien, pero necesita el respaldo de todos los países y necesita el respaldo de España. El 11 y 12 de enero, las partes involucradas se presentan ante la Corte Internacional. South Africa is not alone in drawing attention to Israel's genocidal rhetoric against Palestinians in Gaza. 15 United Nations special rapporteurs and 21 members of the United Nations working groups have warned that what is happening in Gaza. La expectativa del mundo entero gira en torno a si los jueces tomarán medidas cautelares o no para presionar a Israel a cumplir con sus obligaciones legales internacionales como miembro del órgano, así como lo hizo la Corte con Rusia y su operación militar en Ucrania en 2022. There's been almost 100 days of indiscriminate bombing on the civilian population in Gaza, so I expect the judges to order by law, right, and to call it what it is. It's a genocide against civilians in Gaza. A pesar del debate, la realidad en Gaza es constatable. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 2, define como genocidio lo siguiente: cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal,
Matanza de miembros del grupo. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción, física, total o parcial. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Allí teníamos entonces parte de la explicación teórica y que llevamos a dar paso al análisis con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo, presentamos rápidamente a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Ander Gutiérrez Solana, especialista en Derecho Internacional Público desde Bilbao, España. Y también nos va a aportar en el análisis Luis Javier Ruiz, politólogo, investigador, analista internacional desde Caracas, Venezuela. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Ander, gusto saludarte en esta ocasión, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y Luis Javier, bienvenido como siempre al programa, ¿qué tal? Feliz tarde, un placer. Bueno, vamos a dar paso a este análisis, un tema, si se quiere, bastante espinoso por lo comprometido que está con el derecho internacional y la gran cantidad de legislaciones, pero que vamos a intentar que el tiempo nos rinda para explicarle a nuestra audiencia lo más básico y entender así. Ander, yo inicio contigo tomando en cuenta lo que, bueno, la ONU en su artículo número 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que allí veíamos en nuestro paquete informativo, adoptada por la Asamblea General en 1948, estipula como tal, como genocidio. Te pregunto, ¿está Sudáfrica en toda la razón para haber interpuesto esta demanda? Bueno, para presentar la demanda, evidentemente sí, y sobre el fondo, que es algo que tardarán años en dilucidar en la Corte, yo creo que también. Ya alguna otra vez que me habéis invitado, yo creo que se dan todos los elementos, es decir, los elementos, digamos, fácticos, materiales, ¿no? Asesinato de niños, movimiento de población, etcétera, y luego la intención, que es lo más difícil de probar en el genocidio. El genocidio, para ser muy claro, de alguna forma es lo peor que se puede hacer en derecho internacional y en una guerra. De todos los crímenes de guerra, el genocidio es el peor. Y también es el más difícil de probar, porque hay que probar que además de que se han cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, hay una intención genocida. Y esto es lo más difícil. En este caso es muy interesante, no solo porque Sudáfrica ha aportado 85 páginas de documentación y pruebas, tanto de los hechos como de la intención, es el hecho mismo de que se esté produciendo ya la primera sesión del procedimiento. Israel en general no acepta la jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, como otros muchos estados, como Rusia, como Estados Unidos, muchos estados no lo aceptan, pero acepta la jurisdicción con respecto al genocidio. Porque esta convención que decías la adopta la Asamblea General de Naciones Unidas y luego cada uno de los estados la ha aceptado, la ha ratificado o no. En este caso Israel la aceptó, la ratificó y aceptó que las controversias, que los conflictos respecto al genocidio fueran resueltos por la Corte Nacional de Justicia. También Sudáfrica la aceptó, de ahí que tenga la capacidad de iniciar este procedimiento, claro, y de que Israel no pueda evitar ser en este caso la demandada. Algo que evita en otros muchos casos porque no ratifica, como hace en general, insisto, otros estados muy poderosos, como hace Estados Unidos o hace Rusia, no ratifica. De hecho, Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte precisamente para casos de genocidio, y por eso no puede ser parte, intentó ser parte contra Rusia y la Corte se lo denegó porque no acepta él mismo ser parte, ¿no? De suerte que es muy interesante porque Sudáfrica no solo ha demostrado, yo creo, está demostrando, ha empezado hoy, que tiene pruebas, sino que además a nivel de procedimiento es muy interesante porque Israel se ve confrontada, para empezar, a la historia y al derecho internacional en su totalidad. Y además tendrá que cumplir, ¿no? Al ser ratificante tendrá que cumplir. Perdona, sí. Decía que el movimiento de Sudáfrica es de alguna forma brillante por las dos cuestiones, no solo porque le pone ante el mundo a Israel
ante su espejo, sino porque además a Israel no le queda más remedio que entrar a hablar de derechos. Se acabó la propaganda, tiene que hablar de derecho, porque está ante un tribunal internacional compuesto por jueces y juezas, y que por tanto no van a hablar de otra cosa. Van a hablar de, por supuesto están influenciados por la política como todos los pueblos y padres del mundo, pero van a hablar de derecho, y van a hablar de derecho internacional humanitario, de derecho de guerra, y van a hablar de qué se está haciendo en Palestina con la población palestina en Gaza y qué está haciendo el Estado de Israel. Recordemos que aquí el acusado es el Estado de Israel, no son las personas. Totalmente. No es el primer ministro, no es el presidente, no son los militares, es el Estado como tal. Es Israel como Estado el que está siendo juzgado. Ahora, Ander, si me permites, ya vamos a ampliar un poco más sobre estos estipulados. Voy con Luis Javier y fíjate, hablando precisamente de Sudáfrica, Luis Javier, ¿qué significativo es que un país como este, que recordemos vivió más de 40 años de un apartheid institucionalizado, haya hecho esta denuncia y que además esté recibiendo el respaldo de tantos países, gobiernos, movimientos sociales y hasta partidos políticos alrededor del mundo? Quizás, aun cuando esta es una arista más política, ¿qué peso le da esto ante la Corte Internacional de Justicia? Primero, considerar oportuno la introducción que ha hecho nuestro compañero de análisis. Efectivamente, es una situación compleja, pero no por ello podemos restarle importancia al carácter excepcional con la que las autoridades de Sudáfrica presentaron el caso. Creo que pasará a la historia como un ejemplo de cómo se confrontó abiertamente en instancias internacionales, y cabe resaltar acá que con los propios argumentos que ellos esgrimían o han esgrimido en los últimos meses, me refiero a las autoridades del Estado de Israel, ¿no? Cómo se fueron literalmente presentando pruebas tras pruebas, y que el público, pude ver la sesión en vivo, el público quedaba atónito, reflexionando, imagino yo, en sus mentes de que estaban ante precisamente una situación inédita en la modernidad actual, ¿no? Esto nos dice que efectivamente, basado en esa memoria histórica que tiene Sudáfrica por haber experimentado lo que hasta ahora incluso se considera en las relaciones internacionales, cuando hablamos de apartheid, indudablemente nosotros pensamos en Sudáfrica por toda la historia y lo que significó la lucha por los derechos civiles y los derechos humanos encarnadas en Mandela, ¿no? Todo esto tiene como un basamento y un argumento histórico para que sea justamente Sudáfrica esa carga simbólica que implica para la humanidad de luchar contra el racismo, de luchar contra la xenofobia, de luchar contra el genocidio, porque básicamente lo que plantea Sudáfrica simbólicamente en la historia de la humanidad es justamente el rechazo a todo eso, ¿no? Y que lo presente no solamente es un fuerte respaldo al pueblo palestino, sino a todos estos movimientos pro-palestinos a nivel mundial que día tras día luchan y pareciera que no reciben un respaldo, no reciben un apoyo, y pareciera que son gritos al aire sin terminar de concretar algo o lograr algo, que es básicamente detener lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Y Sudáfrica le ha dicho a los movimientos pro-palestinos del mundo y a la humanidad en su conjunto que reprocha lo que está ocurriendo y rechaza en su totalidad, que cuentan con un Estado, que cuentan con una acción real para hacer posible una detención de lo que ha venido ocurriendo, que es difícil, que es complejo, claro. Sí, que hay un entramado burocrático internacional que pudiera estar jugando para que nada suceda. También es cierto que es difícil esta carrera burocrática, pero que los hechos ante la historia son contundentes. De ese entramado que bien mencionas, Luis Javier, ya vamos a ahondar un poco más. Vuelvo con Ander, y para que nuestro público entienda bien, Ander, recordemos lo siguiente, y tú me lo confirmarás: Israel forma parte, no como miembro de la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, más no de la Corte Penal Internacional. Ahora, tomando en cuenta esta premisa, quiere decir que lo que determine o lo que le exija la CIJ debe ser cumplido por él mismo, ¿no? Y qué será de todos modos lo más importante aquí, porque bien sabemos que tampoco la Corte Internacional posee medios, digamos, coercitivos para hacer cumplir sus veredictos, pero puede al menos, ¿crees tú, generar una medida de emergencia que conlleve por lo menos a un cese el fuego temporal y la entrada de más ayuda humanitaria para Gaza? Bueno, a ver, es complejo.
Israel forma parte de la Corte Nacional de Justicia, pero en general, como decía antes, no acepta ser juzgada por la Corte Nacional, que es un derecho que tienen todos los estados y que muchos rechazan. En este caso concreto, como la Convención contra el Genocidio, para la prevención y contra el genocidio, lleva a los firmantes que a la Corte Nacional de Justicia acepta este caso. Normalmente Israel nunca estaría en este caso. Sin embargo, la Corte Penal Internacional, de la que efectivamente no es parte Israel, sin embargo, la Corte ya ha dicho que es competente para juzgar. De suerte que, para empezar, ya tenemos una relación. En la Corte Penal Internacional se juzgarán en su momento a las personas. Ahora sí, en la Corte Penal Internacional se juzgará al presidente, al primer ministro, a algunos de los ministros, a los jefes militares responsables de este genocidio. Y una de las mejores pruebas que pueden tener la Corte Penal Internacional será precisamente lo que la Corte Nacional de Justicia haya ido pudiendo dilucidar de los hechos que están ocurriendo. Importante. De nuevo estamos ante el derecho. La Corte Nacional de Justicia en realidad sí que tiene un poder coercitivo, que es el Consejo de Seguridad. De suerte que sí. Recordemos, ahora no está los jueces y las jueces de la Corte Nacional de Justicia ahora no están llamados a analizar si está ocurriendo o no un genocidio en Palestina, no estos días, no en la sesión de hoy, en la de mañana. Hoy, como bien decías al inicio del programa, se está hablando de si la Corte debe, ante la posibilidad de que se esté dando un genocidio, y ya se analizará después si eso está ocurriendo, instaurar medidas provisionales que tienen, como muy bien decías, por ejemplo, una de las cuestiones que ha pedido inmediatamente, evidentemente, Sudáfrica es un alto el fuego inmediato o la entrada de ayuda humanitaria a la población de Gaza. Si la Corte lo establece, es obligatorio, es una obligación jurídica que tienen que cumplir todos los estados de las Naciones Unidas. Esto obviamente no implica que lo vayan a hacer. Claro. Todos los estados tienen que participar. Esto causa un problema, además a su mayor aliado, prácticamente ya empieza a ser el único, que es Estados Unidos, porque Estados Unidos sí firmó la convención, aunque no la Convención contra el Genocidio, y puede incurrir en el artículo 3 tanto en asociación para cometer genocidio como en complicidad con el genocidio. De suerte que una adopción de una medida provisional, es verdad que el Consejo de Seguridad puede llegar al Consejo de Seguridad para ser forzada y puede Estados Unidos vetarla de nuevo, pero al mismo tiempo Estados Unidos empieza a tener cada vez más problemas jurídicos, problemas económicos, problemas diplomáticos. Si la Corte Internacional de Justicia, pues está presidida en este momento por una jueza estadounidense que además no es una jurista de alto prestigio, es más bien una funcionaria del gobierno de Estados Unidos, pero hay otros grandes juristas en este tribunal y podemos tener una cierta esperanza de que vayan a adoptar, siguiendo la letra del derecho y con las pruebas que se van a aportar, y con el juez ad hoc que aporta Sudáfrica y con el juez ad hoc que aporta Israel, que adopte una decisión en un derecho sana, en derecho, es decir, evidentemente adoptando medidas provisionales. En este sentido, sí son imperativas. Otra cosa es que el Consejo de Seguridad al final no adopte y no fuerce porque Estados Unidos vuelve a utilizar su veto, pero eso significaría, de nuevo, que significaría por parte de Estados Unidos oponerse a la Corte Internacional de Justicia, que es algo que Estados Unidos no quiere hacer, y de ahí su nerviosismo. También el nerviosismo es de Israel. Ahora, de llevar 3 meses diciendo públicamente que van a cometer un genocidio, a decir ayer Netanyahu que no quieren ocupar Gaza. En 3 días han cambiado, la narrativa. Por Así este es. hito que ha impulsado Sudáfrica. Así es. Si me permites, Ander, regreso con Luis Javier. Muy interesante estos argumentos que nos planteas. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en más, porque de todas también desde el Departamento de Estado estadounidense se ha considerado pues esta denuncia sudafricana como infundada. Entonces, vamos a ver cómo puede influir todo esto. Y justo, Luis Javier, voy a esta parte, porque siendo claros y tomando en cuenta cuáles son estos entes políticos de la ONU, particularmente el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, que a su vez son los encargados pues de ejecutar las órdenes de la CIJ, lo que hace que con frecuencia puedan verse esos procesos frenados, y en especial allí en la Corte, en el Consejo de Seguridad. Podríamos estar ante un nuevo caso de previsiones para con pues los jueces del ente que conlleve a no reconocer a la entidad sionista como genocida en su accionar en Gaza. ¿Cómo lo ves? O incluso retaliaciones hacia las máximas directivas del órgano.
Creo que no solamente pudiéramos estar ante presencia a medida que vaya avanzando el caso que hasta ahora se presenta y que, bueno, la Corte está evaluando si se considera o no competente. Obviamente coincido con nuestro compañero que probablemente vayan a decidir sobre algunas medidas provisionales o medidas de protección, como por ejemplo el cese al fuego. Ahí tendremos que esperar si efectivamente el Estado sionista los acata. La historia dice que no lo hace. Amparado en argumento de legítima defensa, probablemente van a continuar con lo que han venido haciendo, ¿no? Las presiones sobre los jueces evidentemente puede darse porque ya Estados Unidos lo ha hecho en otras oportunidades, cuando por ejemplo se solicitó juzgar militares por sus actuaciones en Afganistán, Pakistán y en Irak. El mismo expresidente Donald Trump emitió sanciones contra aquellos que intentaron investigar estos crímenes de guerra cometidos por individuos militares estadounidenses en países del Medio Oriente, ¿no? ¿Qué nos dice que ahora mismo no puedan hacer lo mismo? Es que además, no solamente contra los jueces, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de América Latina, solamente Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay y Bolivia sean los países que estén secundando la demanda y que estén firmando la documentación para demandar al Estados Unidos, y que el resto de América Latina no lo haga, incluyendo países considerados progresistas o de izquierda, es por las presiones diplomáticas que no solamente hace Estados Unidos indirectamente, sino el propio Estado sionista, que tiene vínculos con sistemas financieros internacionales, y por esa vía, por lo tanto, muchos gobiernos, muchos estados se cohíben de hacer este tipo de acciones porque sencillamente tienen compromisos políticos y financieros con Estados Unidos y con la entidad sionista, sobre todo con las entidades bancarias internacionales que bien sabemos están conectadas con el sionismo internacional. Y esto me recuerda un episodio de la historia de las Naciones Unidas en la Asamblea General en la década de los 90, cuando la Asamblea General debatió y aprobó que, por ejemplo, la ideología del sionismo era considerada supremacista, xenofóbica y racista. Se aprobó una resolución y años después la diplomacia del Estado de Israel hizo que los mismos estados que aprobaron esa resolución la derogaran para que esto no afectara lo que es, digamos, que el basamento ideológico que tiene el Estado de Israel en estos momentos, ¿no? Esto nos hace ver que por el lado de presentarse y mañana, que van ya el día jueves, en simultáneo, no podemos descartar que la diplomacia israelí y la diplomacia estadounidense esté haciendo el lobby de presión para que más nadie, ningún otro estado, ninguna otra entidad se sume a esta presión enorme que se le está poniendo sobre el Estado de Israel y, por supuesto, sus aliados. Quedará para la humanidad de ejemplo quienes se van a abstener y quienes van a tener la valentía de continuar con este proceso. De allí también por eso la importancia de conocer un poco el perfil de quienes representan o quienes defienden, en este caso, a las partes involucradas allí en la Corte. Ander, me queda escasos 40 segundos para cerrar. Muy brevemente, ¿de qué crees que va a depender la celeridad de un dictamen por parte de la CIJ luego de que ambas partes pues hayan terminado su exposición de motivos estos 2 días? Sí, bueno, visto la rapidez, tenemos un caso muy cercano, que es el de Ucrania frente a Rusia, hace año y medio, ni siquiera. Las medidas provisionales que se decretaron, y que por cierto Rusia tampoco ha cumplido, precisamente por lo mismo, porque tiene derecho de veto al Consejo de Seguridad, porque también le pidieron un alto el fuego, se adoptaron con bastante celeridad. Insisto, no se está hablando, aquí no tienen que decidir sobre el fondo, solo tienen que decidir sobre si hay una base y puede estar dándose un genocidio, si existe la posibilidad de que se esté dando un genocidio. Si los jueces y las juezas de la Corte determinan que existe esa posibilidad, ya solo con eso implementarán medidas para evitarlo. De alguna forma es la primera oportunidad, porque en mi opinión en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra, pero nada que ver con un genocidio. Si opinan que eso ocurre, será la primera vez en la historia que la Corte Internacional de Justicia pueda intentar detener un genocidio que se está produciendo en directo, y lo estamos viendo en televisión. Y por lo tanto, la importancia histórica para el derecho internacional es crucial. Y esa presión también la tienen los miembros del tribunal. Indudablemente tienen una presión política y diplomática, pero tienen una presión también como juristas de saber que está en la Corte Internacional de Justicia. En definitiva, su propio prestigio está en juego.
algo que espera el mundo entero. Este es un caso, un tema que vamos a, por supuesto, seguir de cerca y a continuar analizándolo, y espero volver a contar con ustedes, contigo y con Luis Javier acá en el programa para ver el curso de los acontecimientos. El tiempo se nos fue. Muchas gracias por esta clase de Derecho Internacional el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias. Hacia el panorama de la voz de nuestros expertos, nosotros mañana, a propósito de todo esto que está pasando, vamos a poner el foco en las declaraciones de Irán, que ha precisado que Israel comete genocidio contra los palestinos con apoyo de Estados Unidos, y además le ha pedido a la CIJ no ceder a presiones de Washington en el caso del genocidio del régimen de Israel. Buena jornada, nos vemos mañana en Hispan TV.